A continuación tengo a la doctora Yadira Sánchez, médico residente de pediatría, y el tema de ella es diagnóstico temprano del cáncer infantil. Muy buenas tardes con todo. Soy la doctora Yadira Sánchez, médico residente del área de pediatría. El día de hoy les voy a estar compartiendo el tema de diagnóstico temprano de cáncer infantil. Bueno, como objetivos, lo que quiero lograr con esta charla es proporcionar una información clara para llegar a un diagnóstico temprano del cáncer infantil, conocer la importancia del diagnóstico oportuno del cáncer pediátrico y reconocer los síntomas y signos más característicos en cáncer infantil. Bueno, también podríamos decir que esto es el primer eslabón que tenemos que tomar para tomar cualquier decisión entre nuestros pequeños. Entonces, me parece un tema de suma importancia. Quiero compartirles algunos datos que tenemos aquí. En muchos países, el cáncer es la segunda causa de muerte en niños mayores de 1 año, solo superadas por los accidentes. La incidencia anual de cáncer infantil en todo el mundo es de 140 por 1 millón de niños que son menores de 15 años. En los últimos años se han registrado avances muy importantes en el tratamiento del cáncer infantil. Un ejemplo de ellos es la leucemia linfoblástica aguda, que es la variedad más frecuente que tenemos en nuestros pequeños, que tiene una sobrevida del 85 al 90%. Aquí les he traído esta tablita, donde quiero que se enfoquen en el primer recuadro, donde tienen las tasas de curaciones. Esta tabla fue un estudio que se realizó en varios países de ingresos altos, eh, países del primer mundo. Como pueden ver, las leucemias son las que predominan, la mayor prevalencia, leucemia linfoblástica aguda, la mieloide, tienen una tasa de curación muy alta. Al menos la leucemia linfoblástica aguda tiene una tasa de curación del 90%, seguida de una leucemia mieloide que es del 60%. Los linfomas, el linfoma Hodgkin, un 90%. Los tumores del sistema nervioso central tienen también una tasa de curación del 75%. Tumores sólidos del abdomen, como el tumor de Wilms, que es dependiente del riñón, tiene una tasa de curación del 90%. Tumores de tejido blando, como el radiomiosarcoma, tienen una tasa de curación del 70%. El osteosarcoma, una tasa de curación del 70%. El sarcoma de Ewing, 75%. Y en los últimos casos, que no son cánceres muy prevalentes, pero en sí son muy importantes, el retinoblastoma, en países del primer mundo tiene un 95% de tasa de curación. El hepatoblastoma un 85% y el cáncer testicular en un 90%. Otros datos de importancia, los tumores sólidos, la supervivencia tiene una tasa de supervivencia de 70%. Últimamente la utilización combinada con cirugía, radioterapia, quimioterapia, ha producido que sea muchísimo mayor. En años previos, como hace 20 años, la tasa de curación solo era del 20%. Como podemos ver, ahora es muchísimo mayor con los tratamientos que se le dan ahora. El tumor de Wilms, por ejemplo, tiene una sobrevida de alrededor del 90%. Ahora, ¿qué pasa en nuestro país? Nuestro país es un país de bajo e intermedio ingreso. La sobrevida es diferente, es por la disparidad que existe, sobre todo en nuestro sistema de salud y en la mayoría de sistemas de salud que existen en los países de tercer nivel. No es muy buena, no es muy buena los eslabones y esto les voy a explicar más adelante qué barreras tenemos sobre todo esto. Todos los niños con cáncer deben ser referidos lo más temprano posible a centros que dispongan de los recursos humanos y técnicos especializados y donde sean tratados por personas especializadas, en este caso, en nuestro servicio, oncohematólogas pediátricas o oncohematólogos. Les puse esta cuadrita aquí que les saqué de aquí mismo de este hospital, que fue hecho en el 2022. Como podemos ver, en primer lugar están las leucemias. Como podemos ver, es el cáncer más prevalente, es más o menos el 50% dentro de estas leucemias. Podemos ver que las leucemias linfoblásticas predominan, que son el 80%, son las más prevalentes, y la mieloide es un 20%. Seguida de los linfomas, aquí podemos ver los linfomas de Hodgkin y los no-Hodgkin. Y dentro de esta clasificación, si le clasificamos en el no-Hodgkin, podemos ver linfomas linfoblásticos, linfomas de Burkitt, linfoma anaplásico. En un tercer lugar, podemos ver que hemos tenido tumores del sistema nervioso central. Esto también tiene una clasificación, sobre todo en la OMS, que según el grado de severidad, que se clasifica del grado 1 hasta el grado 4, que eso lo iremos viendo al pasar las semanas. De ahí podemos ver, en un cuarto lugar, están los tumores celulares germinales, tumores de hueso, tejidos blandos, epiteliales y melanomas, tumores hepáticos, renales, retinoblastomas y neuroblastomas.
Como podemos ver también aquí, hay un predominio en hombres, no es tanto, pero hay que tomar en cuenta eso, que más se da un poquito más en hombres, no es tanto la diferencia, pero quiero que vean aquí, estos son datos tomados de aquí de Sol Caquito. Esta tablita les puse porque quiero que quede claro cuáles son los cánceres más prevalentes, sobre todo aquí en el Ecuador. Primero lugar están las leucemias, en el segundo lugar están tumores del sistema nervioso central, seguido de un tercer lugar linfomas, los tumores del riñón, tumores de hueso maligno, un ejemplo el osteosarcoma de Ewing, retinoblastoma. Ahora, les puse la tabla aquí, esta tabla de aquí porque quiero que diferencien bien cómo se diferencia más bien entre los adultos y los niños, qué es lo que se hace. Más bien quiero que tomen en cuenta esto que en los niños nunca se hace, en la mayoría de niños no se hace más bien tamizaje de cánceres en niños. En realidad nosotros ya le diagnosticamos cuando el niño ya tiene cáncer. En cambio, ¿qué pasa en los adultos? La mayoría de cánceres en adultos realizan un tamizaje, son prevenibles los cánceres en adultos, en cambio en los niños no. Pero en realidad no se debería hacer ningún tamizaje. Tal vez en las leucemias, como es el cáncer más prevalente, podríamos hacer en primer nivel tal vez biometrías mensuales para ver cómo está, si hay alguna una discrepancia en el momento de ver la analítica. Pero como podemos ver en esta tabla, el 80% de nuestros pacientes ya tienen cáncer. Generalmente la detección es accidental, es por medio de los papás, es por medio de algunos síntomas y signos que ya vamos a conversar. El tamizaje es muy difícil, pero nuestros pequeños en realidad tienen una respuesta muy buena a la quimioterapia. En cambio, en los adultos, la quimioterapia sí falla en algunos casos y en realidad el 80% de los cánceres es prevenible en ellos. El cáncer pediátrico no es prevenible en los pequeños, pero se puede detectar oportunamente. Como factores de riesgo, les he puesto los más importantes, que vamos a ir conversando uno por uno. Las radiaciones ionizantes. Esto ocurre, un factor de riesgo súper importante es cuando las mamitas que están embarazadas tienen rayos X de control mientras están en la gestación, que no se debería hacer, eso está contraindicado, pero aún así pasa en el primer nivel de atención. Cuando tenemos pacientes con tumores del sistema nervioso central, ellos tienen que recibir radiación. Esto corre el riesgo muchas veces de cuántas dosis le vamos a dar de radiación. Estos pequeños corren el riesgo de tener una segunda malignidad. Entonces, es muy importante estos factores. Dentro de las sustancias químicas y medicamentos, en las sustancias químicas, al menos en nuestro país, los pesticidas, sobre todo en el área rural, que vemos que no tienen un buen manejo de estas sustancias, que son pesticidas, son los bencenos. Muchas veces hemos visto pacientes intoxicados por esto. Esto es un factor de riesgo muy importante y que pasa en nuestro país. Dentro de los medicamentos puede ser los pequeños que ya están en quimioterapia, que tengan etoposida, ciclofosfamida y fosfamida. Estos medicamentos corren el riesgo de, según las dosis que se le administren, que pueda tener una segunda malignidad a largo plazo, como una leucemia mieloide aguda. Dentro de los factores biológicos, tenemos aquí algunos virus, los virus del Epstein-Barr, el VIH, el virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, que es muy importante esto porque algunos de ellos producen aplasias, inmunosupresión. Entonces tenemos que tener en cuenta mucho esto. Dentro de los factores genéticos y familiares, he puesto una tablita aparte. Quiero que vean aquí, les he puesto todas las causas prevalentes, leucemia, con síndrome de Down, factores genéticos que pueden estar predispuestos con neurofibromatosis tipo 1, el síndrome de Bloom, síndrome de Disford-Aldrich, inmunodeficiencias. Pero en sí quiero hacerles una acotación sobre todo sobre la neurofibromatosis tipo 1. La neurofibromatosis, sobre todo, es un trastorno hereditario en el cual es hereditario autosómico dominante, ¿no? Este síndrome hace neurofibromatomas en el tejido nervioso, sobre todo. ¿Cómo se le puede diagnosticar? Tiene varios criterios. Entre ellos están cuando se le puede ver al pacientito que tiene 6 o más manchas café con leche, son más de 5 milímetros las lesiones, tiene el paciente también esto en los pacientes postpuber, se puede ver que tiene las manchas color café un poquito más grandes de 15 milímetros, pero tienen que ser más de 7 manchas. Pueden tener 2 o más neuromas de cualquier
tipo o un plexiforme, la presencia de pecas en axilas o ingles. Cuando estos pacientes presentan este tipo de enfermedad, obligadamente tienen que ir al oftalmólogo porque presentan gliomas del nervio óptico, pueden presentar 2 o más nódulos de Lisch, que son armatomas del iris, que se lo puede realizar por medio de un examen oftalmológico. Y sobre todo que ese paciente tenga un familiar en primer lugar que haya presentado antes esto. Como pueden ver, la mayoría de estos síndromes son autosómicos dominantes, algunos son inmunodeficiencias, que no se ha visto mucho aquí, al menos en Solca, pero hay que tenerlo en cuenta siempre estos síndromes. Es muy fundamental que el médico general y el pediatra conozcan los signos y síntomas de sospecha del cáncer pediátrico. En esto nos vamos a centrar muchísimo. ¿Cómo vamos a evaluar la posibilidad de cáncer? Les he puesto esta imagen aquí. Esta es una imagen muy didáctica. Pienso que tal vez puede ayudar muchísimo, sobre todo en primer nivel de atención en los padres de familia. Podemos ver en la primera imagen sangrados. Entonces, ya los padres o los médicos se dan cuenta, no es normal que el paciente esté sangrando cada rato por la nariz. Vemos un reflejo blanco, ya vamos a conversar un poquito más adelante de esto, un reflejo blanco en el ojo. Vemos un abultamiento en la región cervical. Podemos ver también en el abdomen que ha crecido algo. No es normal que tenga un abdomen tan crecido o con una masa. También en la región cervical, como podemos ver en la quinta imagen, algo creció también al lado de la región cervical. ¿Qué puede ser? ¿Qué es? También vemos puntitos rojos, como dicen muchas veces los padres, tienen puntitos rojos diseminados en todo el cuerpo de mi pequeño. Está muy pálido, le veo como muerto a mi pequeño. Tiene fiebre muy persistente. A pesar de que le doy paracetamol, que le dieron ya los remedios, mi paciente sigue febril. El dolor de cabeza y sobre todo los dolores articulares. Ahora sí, un poquito les voy a enfocar ahora lo que nosotros deberíamos hacer como médicos, ¿no? Sobre todo algunas preguntas claves que les he puesto aquí. ¿Qué tenemos que preguntar? Tenemos nuestro pacientito en la consulta. Lo que debemos preguntar es, ¿ha tenido fiebre? ¿Esta fiebre ha durado más de 7 días? ¿Ha tenido tratamiento antes? ¿Ha descartado ya infecciones virales, bacterianas? ¿Tiene sudoraciones nocturnas todas las noches? Todo eso es muy importante al momento de hacer una anamnesis. Respecto en el dolor de cabeza, esto es muy importante. Los pacientes, cuando tienen un tumor en el sistema nervioso central, ellos se levantan en la noche con el dolor de cabeza, o sea, no les deja dormir. Es muy diferente cuando un paciente sí tiene dolor de cabeza, tal vez por la fiebre, está bien. Pero en cambio, estos pequeños, el dolor es intenso, va aumentando de intensidad y se despiertan en la noche. Los papitos vienen a consulta y nos dicen, no, ¿sabe qué? A la madrugada mi hijo se despertó con dolor de cabeza. Como vemos en la tercera pregunta, ¿se despierta con dolor de cabeza el niño? Se acompaña de otro tipo de sintomatología, ha vomitado, y eso es mucho peor porque ya nos alerta de que algo está pasando. No es normal que tenga un dolor tan intenso y que siga vomitando o algo más. Los dolores de hueso, ¿dónde son? ¿Son unilaterales? ¿Son bilaterales? ¿En qué parte son? ¿En qué articulación son? ¿Son de mayor intensidad? ¿Ha crecido algo en esa articulación? ¿Ha visto que hay alguna disproporción en una rodilla, en la otra rodilla? Es muy importante hacer la evaluación inicial preguntando a los papitos. También algo muy frecuente que ven los padres es que los niños pierden el apetito. Pierden el apetito, bajan de peso y que están muy fatigados, están muy cansados. Mi hijo ya no juega. Hace un mes mi hijo ya no es el mismo, ya no juega, pasa durmiendo. Eso es muy importante hacer en el momento de la anamnesis. Una vez que ya preguntamos, nosotros como médicos, ¿qué vamos a observar? ¿O qué deberíamos observar cuando hacemos su examen físico antes de palpar, no? Vamos a observar, por ejemplo, en la piel, la presencia de petequias. Podemos ver equimosis, sobre todo cuando nosotros preguntamos a los padres esas equimosis si se las hizo, cómo se las hizo. A veces los pequeños juegan y no es tan duro el golpe, pero la lesión es muy evidente. Vienen con equimosis muy graves. Los sangrados son a repetición, las epistasis. La mamá nos dice, sí, he sangrado 3 veces por la semana, a veces no para, a veces sí para. Es muy importante ver esto al momento de la observación. ¿Cómo podemos ver? La palidez palmar también. Una palidez, de nuestras palmas están blancas. Y al menos en los pacientitos que son de raza negra, las palmas son blancas de los pacientitos cuando presentan algún tipo de cáncer. Y la palidez generalizada cuando nuestro paciente es un tez más clarita.
En los ojos, ¿qué podemos ver en nuestros pacientes? Sobre todo cuando hacemos un examen oftalmológico con la luz, vemos un ojo blanco, como podemos ver en la primera imagen, así es como se ve, la leucocoria. El estrabismo, que ya les voy a indicar, igual una imagen, una aniridia, una falta de iris, hay una heterocromía, los ojos son de diferente color, un ifema, un sangrado dentro del ojo, una proptosis. Aquí en el ifema es muy importante diferenciarlo de una conjuntivitis, no nos vayamos a confundir con eso. En la conjuntivitis obviamente tiene otros síntomas que hay que descartar, pero el linfema aquí, sobre todo en la diapositiva de acá, es muy importante porque los pacientes, aquí les presento estas diapositivas. Este pacientito tiene leucocoria, tiene estrabismo, posiblemente tenga un ojo rojo persistente y tenga una disminución de la visión. Entonces, posiblemente este niño tenga un retinoblastoma, que es un tumor del ojito. Después de hacer las preguntas, observar al paciente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a palpar y determinar. Vamos a ver, tiene ganglios de este pequeño, tiene ganglios cervicales, inguinales, axilares. Cuando son mayores de 2.5 centímetros son duros, no son dolorosos. Y es muy importante la evolución, porque no es lo mismo que nos digan que los ganglios cervicales aparecieron en una semana y desaparecieron. Pudo ser una infección viral. Sin embargo, con nuestros pequeños, la duración dura más de 3 semanas o más de 4 semanas. Entonces, es muy importante al momento de hacer el examen físico. ¿Cuánto tiempo lleva con estos bultos de aquí? ¿Cuánto tiempo llevan los bultos en la región inguinal? La presencia de una masa palpable en el abdomen. Muchas veces, como podemos ver en el gráfico, en el primer gráfico, los pacientes vienen con un abdomen muy grande, abombado, y eso nos ha pasado muchas veces aquí en el hospital de Solca, que vienen referidos de 3, 4 meses de evolución, niños con unos que en realidad no han palpado la masa que tienen y se le han mandado con medicación por gases. Entonces, es muy importante no solo ver, sino que tenemos que palpar para ver la masa, para poder palpar la masa y no solo decir que el paciente está lleno de gases. Al menos con los pequeñitos que ellos no pueden comunicarse, es muy importante esto. Tiene megalomegalia, sobre todo palpar bien al momento del examen físico, acostarlo al paciente. Esto se lo realiza sobre todo debajo de la región intercostal con la línea media clavicular. Podemos ver si es que tiene reborde hepático, tiene reborde esplénico, tiene hepato, no tiene esplenomegalia. Tenemos que medirlo, tenemos que saber eso. Un aumento de volumen en una región del cuerpo. En la rodilla, por ejemplo, está simétrica la rodilla, tenemos que ver si las dos rodillas están simétricas. Alguna región de nuestro cuerpo no está simétrica, algo creció, algo pasó. Alteraciones en la visión. Es muy difícil en los pequeños, en realidad, decir que el paciente tiene una disminución de la... Pero los pacientitos un poco mayores, 10 años, ellos sí lo dicen. Sabe que yo no veo bien con este ojo, veo doble, o tienen a veces una ceguera súbita cuando son tumores que están muy comprometidos en la cabecita. Y también a veces vienen signos neurológicos que pueden ser focales, a veces son de aparición aguda, a veces ya vienen con parálisis, pueden debutar con convulsiones o pueden ser progresivos también. Aquí les puse unas imágenes para que no se olviden nunca. Nuestros pacientes a veces sí hemos visto que vienen con unas adenopatías cervicales gigantes, como podemos un pacientito. Sobre todo esto puede ser en un linfoma de Burkitt, que se presenta con grandes masas. En la imagen de abajo, en el segundo, podemos ver en el abdomen, evidentemente tiene una masa. Este niño tiene una masa. Él tiene un tumor de Wills, la masa es muy grande en el abdomen, es dolorosa la palpación. Posiblemente este paciente tal vez tenga hipertensión arterial, tenga hematuria, tenga algo más que ya vamos a ir viendo un poquito más conforme vayan las clases. En nuestra tercera imagen, como podemos ver, igual tiene una masa súper grande, todo a nivel de la carita de la mejilla izquierda. Las imágenes de aquí también les he traído. Miren esa rodita, está súper desigual. Posiblemente se trate de un tumor, es una masa grande, es dolorosa la palpación y le da impotencia funcional. Nuestro paciente no puede caminar.
Abajo también tenemos otra masa a nivel del omóplato derecho, que le causa demasiado dolor, tal vez se trate de un sarcoma de Ewing. Y en esta imagen de acá, en la cabecita de este pequeño, no sé muy bien, pero es una dermatitis seborreica. Esto es un pacientito que cursa con una histiocytólisis de células de Langerhans. Como pueden ver, o sea, a veces nuestros pacientes se presentan con signos y síntomas muy variados. Este paciente tenía dermatitis seborreica persistente, se vio con dermatología, pero seguía y después empezó con dolores óseos, dolores de cabeza, y entonces no daban con el diagnóstico. Entonces hay que tener mucho cuidado también al ver que nuestro paciente sigue con la misma sintomatología. ¿Qué está pasando? Si la dermatitis no mejora con lo que le estamos dando, algo más. Aquí les he traído una tablita. Solo quiero que sepan de manera general los síntomas y signos más importantes, ¿no? De los cánceres, de los pequeños nos presentan, sobre todo de efectos muy recurrentes, tienen petequias, tienen equimosis en todo su cuerpito, tienen sí linfadenopatías, se presentan con hepato y esplenomegalia y con dolores óseos. La mayoría de veces están fatigados. En los tumores del sistema nervioso central, sobre todo aquí hecho con los signos de los pequeños más grandecitos, ellos se quejan de cefalea persistente, tienen náuseas, tienen vómitos, pueden tener ataxia, visuales, cualquier sintomatología a nivel del sistema nervioso central, siempre y cuando donde se vea, ¿no? Esté localizado el tumor. Dentro de los linfomas, podemos ver aquí los síntomas B, que son la pérdida de peso, la fiebre, la sudoración profusa. En muchos de ellos se pueden debutar con masas abdominales y muchas veces de estas masas abdominales van a comprimir las estructuras locales, como son la médula espinal. Hay pacientes que hemos tenido que vienen con paraplegias. Entonces, ¿qué está pasando con eso? El tumor es muy grande, está comprimiendo la médula. Tenemos el tumor de Wills, que se le ve como una masa abdominal, como ya lo pudimos ver. Tenía dolor abdominal, tiene hematuria. La hipertensión arterial, esto es muy importante, porque está comprimiendo esa masa al riñón. El retinoblastoma, que ya lo hablamos, es la leucocoria, el estrabismo, el ojo rojo persistente, la pérdida de la visión y puede tener también proptosis. En el osteosarcoma, también la masa grande. Esto le imposibilita caminar al paciente, le duele y la masa sigue creciendo. Sarcoma de Ewing, tumores de tejido blando, como el que también pueda palpable, linfadenopatías, síntomas de compresión estructural descendente, proptosis, sangrados vaginales. Aquí hay histocitosis, como les está conversando. Este pacientito, por ejemplo, en la radiografía está con cabecita, pero después tuvo dolores óseos localizados, generalizados, puede tener rash generalizados o eczemas, también puede tener fiebre, pérdida de peso, linfadenopatías, también puede presentar proptosis ocular. Ahora, después de hablar de los síntomas y signos que he traído, ¿por qué no se hace un diagnóstico a veces tan oportuno a nuestros pequeños? Es por las diferentes barreras que existen de ingresos bajos como los medios. ¿Qué es lo que sucede? Como podemos ver en el primer eslabón, ¿qué pasa aquí? Tenemos que reconocer los síntomas de signos, ¿no? Pero ¿qué pasa? A veces, muchas veces es la educación de los papitos, las creencias, los síntomas de signos que no son a veces tan llamativos para algunos padres y por eso se tarda mucho en llegar a un primer nivel de atención. Lo que se debería hacer, reconocer los síntomas, llegar a un primer nivel de atención. ¿Qué pasa ahora en el primer nivel de atención? La misma historia. Los papitos a veces no pueden ir al primer nivel de atención porque les queda muy lejos, no tienen suficiente a nivel rural, verlo, palparlo en nuestro país. Es muy difícil que las personas que del medio rural al menos se trasladen a un primer nivel. Es sumamente difícil, pero es lo que se debería hacer y es como se debería tratar a estos pacientes. Una vez que ya tenemos a nuestros pacientes en primer nivel, hemos detectado los síntomas y signos de un posible cáncer, deberíamos trasladarlo a un tercer nivel, que esto sería un hospital básico, donde aquí debería haber
personal entrenado, como médicos generales, donde puedan reconocer estos síntomas y signos y hacer por lo menos las pruebas generales para ver qué está pasando con este paciente. Pero muchas veces palpamos aquí, en nuestro país no hay imagen, no hay examen de laboratorio, entonces eso ya es una para nosotros y por eso se va demorando más y más y más el diagnóstico oportuno de estos pequeños. Una vez en un segundo nivel, deberían ser derivados de segundo nivel a un tercer nivel, que sería, por ejemplo, aquí Solquequito, Solcaloja, Solqueguayaquil. Igual, ¿cuáles son las barreras? No hay muchos hospitales especializados, como pueden ver, y es muy difícil a veces traerlos a pacientes del oriente. A veces no hay transporte, las familias no quieren, tienen muchos hijitos más que cuidar. Como saben, los pequeños necesitan de sus padres, tienen que estar aquí las 24 horas con ellos, las quimioterapias a veces son semanas, se enferman mucho. Entonces, eso es una barrera muy importante, porque los papitos a veces no aceptan o no tienen con qué dejar a sus otros hijitos. Pero es lo que se debería hacer. Una vez que el paciente está en tercer nivel, en un tercer nivel ya deberíamos diagnosticar, obviamente con las pruebas, imágenes, exámenes de laboratorio. Ya en tercer nivel ya se ve con un especialista, se debería pedir patologías, todo lo que esté al alcance, ¿no? De tercer nivel. Y una vez que ya tengamos el diagnóstico, empezar el tratamiento de manera oportuna. Y claro, como sexto eslabón es tener el registro de todo esto, lo que ha pasado con nuestros pequeños, para poder tener una base de datos. Ahora, una vez que ya tenemos diagnosticado a nuestro pequeño con los síntomas, signos de alarma, ya le preguntamos, hicimos la anamnesis del examen físico, ¿qué es lo que vamos a pedir? Lo esencial. Si estamos en un primer nivel, podemos pedir un hemograma, ver la biometría, cómo están esas cuentas, los leucos, la hemoglobina, las plaquetas, están bajas, están normales. Es muy importante pedir la química sanguínea. En la anterior presentación ya vimos emergencias oncológicas, lo que es la lisis tumoral, sobre todo, ¿por qué se pide aquí? Porque queremos ver cómo está esos electrolitos, el ácido úrico, la función, cómo está, está con insuficiencia renal, tal vez esté con el ácido úrico alto, esos pacientes deben ser tratados urgentemente. Por eso, estos son los exámenes complementarios, los que se deben pedir, los primeros que se deben pedir. Y si tenemos y contamos con una imagen, tal vez una radiografía de tórax, pensando tal vez en una masa mediastinal. Tenemos que tener en cuenta que si nuestro paciente tiene una masa en nuestro cuerpito, tener una masa mediastinal, tiene más carga tumoral. Los pacientes que tienen más carga son más propensos a tener una lisis tumoral que esté lisando a nuestro paciente. Y esto es muy... Ahora, ¿qué tenemos que hacer ante la sospecha de la posibilidad de cáncer pediátrico? Ya sabemos que este paciente es muy que tenga, nosotros tenemos que referir a un centro especializado. También ha pasado muchas veces que tienen los mismos síntomas y signos y son muy persistentes y van a varios médicos y no tienen diagnósticos claros. Estos pacientes tienen que ser referidos también a un centro de especialización. Ahora, estos son los observadores de sus hijos. Tomar en cuenta siempre lo que dicen ellos. Es nuestra mejor evaluación médica. Ellos se dan cuenta de todos. Ellos nos digan toda la historia clínica, todo lo que nosotros podemos diagnosticar. Ahora, como ya les dije un poquito anteriormente, ¿por qué se realiza, por qué se demora tanto a veces, no? La sospecha diagnóstica inicial, no se hace una buena análisis, no se hace en el primer nivel de examen físico correcto, se demora mucho la referencia del paciente al hospital de tercer nivel, hay un inicio tardío del tratamiento por no tener un diagnóstico oportuno. Y a veces, como les dije, el abandono del tratamiento simplemente porque a veces los papitos no tienen con quién dejar a sus hijos. ¿Qué es lo que pasa todo esto? Aumenta la sobrevida de nuestros... realmente la responsabilidad es de todos, la de moverse en los servicios de salud, y ese es nuestro compromiso con los niños. Esto realmente debería ser los médicos, debería estar, al menos en nuestro país, como médicos a nosotros no nos forman con una materia en sí que es oncología. Todos hemos pasado
Y no, en realidad no nos dan este tipo de temas, se nos pasa mucho a nosotros como médicos, al menos en primer nivel de atención, nosotros no nos damos cuenta de esas cosas. Y podemos ver a veces en las referencias que nosotros, nuestros pacientitos, que algunos vienen con 6, 7 meses, cuadros de masas abdominales, con sangrados abundantes, les tratan en primer nivel y no hay un diagnóstico oportuno ahí. Y nuestros pequeños vienen con enfermedades muy avanzadas muchas veces. Y para terminar mi charla, les traigo un caso real de nuestro pacientito, es el pacientito José. La madre refiere que desde hace un mes su hijo presenta una hiporexia y una equimosis en las extremidades de espalda, acompañada el 31 de mayo de una epistasis de fosa nasal izquierda. Sin causa aparente, acude al médico particular en Ibarra, quien le realiza biometría médica con leucocitos de 3.200, absolutos de 840, una hemoglobina de 4.2, unas plaquetas de 50.000. Los tiempos dentro de parámetros normales de Ibarra no le hacen más y le dicen al mamita que vaya a emergencias por el HK. O sea, así de terrible estamos en nuestro sistema de salud. Que vaya por emergencia para que le puedan atender. No fue la referencia desde Ibarra. El papá acudió a la HK por sus propios medios y ahí fue lo que le atendieron. Si no, este pequeño fallería sin algún diagnóstico. Es hospitalizado. Le aumentan soporte transfusional con concentrados de glóbulos rojos por 3 ocasiones y plaquetas por 4 ocasiones y es transferido a nuestra unidad para el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno. La primera evaluación que realizan, este pequeño tiene un peso de 12.4, la talla es de 94 centímetros, tensión arterial de 102/62, la frecuencia cardíaca en 120, su frecuencia respiratoria de 28, su temperatura es de 36.6. Están normales los signos vitales. Al examen físico que podemos ver en este pequeño, tenía palidez generalizada. Las petequias estaban en tronco y en zonas de roce de las extremidades. No tenía ninguna alteración en los ojitos, no tenía signos de focalidad neurológica. En la región cervical tenía adenopatías mayores de 2.5, que eran pequeñas, múltiples, no eran dolorosas, que ya tenían un mes de evolución. En el abdomen se palpaba una esplenomegalia de 6 centímetros, no tenía hepatomegalia este pequeño, y en sus genitales externos masculinos, ambos testículos estaban incrementados de tamaño. Tenía una consistencia dura e indolora, y medían 4 por 2 centímetros. Entonces, este pequeño, una casolca, le hicimos los exámenes oportunos. Él tiene un diagnóstico de una leucemia linfoblástica aguda, tiene infiltración testicular y al momento ya está en tratamiento este pequeño. Entonces, es un paciente con una sospecha alta de una enfermedad maligna, por ende se le refirió a este hospital, donde tienen especialistas hematólogas, para realizarse los estudios pertinentes y realizar un diagnóstico de tratamiento temprano. Las conclusiones que les quiero dejar: el diagnóstico y manejo oportuno en cáncer infantil es responsabilidad de todos, de los padres, de los médicos, sobre todo en nivel de atención para llegar a un diagnóstico oportuno. Los padres son nuestros mejores aliados al momento de diagnosticar y conocer la historia clínica de un posible cáncer infantil, y es obligación de todos los médicos reconocer los síntomas y signos de alarma principales del cáncer infantil y saber cómo actuar en ese momento. Muchas gracias.